Bien, y la intención también es analizar y profundizar en todo lo que ha ocurrido durante este año. Por ello ya escuchamos a la ministra Natalie Murillo. Ahora hemos invitado a un panel para conversar con Javier Bonilla. Él es periodista y caricaturista del diario El Universo. El economista Osvaldo Landázuri. Él desde los análisis económicos nos dará su criterio de cómo cerramos el año y las perspectivas que tenemos para el siguiente. Empezamos esta entrevista con Javier Bonilla, O'Neill. Veíamos tu caricatura, la última del caso Godoy, queda una sensación entre que me quiero reír y quiero llorar esa caricatura, de verdad. Pero hacías una pregunta muy incómoda, que es... si la información era contundente, ¿por qué se guardó tanto tiempo? ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice? La ponemos la caricatura justamente al aire para que vean nuestros amigos que nos siguen en vivo a esta hora. ¿Qué nos dice esto de cómo se maneja en la política la información, de la justicia, del poder real que opera en el Ecuador? Bueno, primero... no digamos la última caricatura, espero que no sea la última. Ya está haciendo la otra. No, y además de 2025 del mismo tema. decía ya, de fin de año. Ciertamente, ¿no? Pero, no, y me da ganas de hacer para mañana, porque esta telenovela de Godoy, el Consejo de la Judicatura, es una telenovela que se ha ido descubriendo, bueno, ya desde hace rato se alertaba, pero cada vez se consolida más. Y el nuevo ingrediente ahora, por ejemplo, fue el tuit de Noboa, en el que 10 días después sale a sugerir que sería buena idea. Muy tarde, porque evidenció lo que ya, bueno, se sabía, porque no olvidemos que Godoy ha gozado de la venia de Daniel Noboa, eso es indiscutible. Entonces, el poner, y además, no sé si ustedes remarcaron en la parte del tuit de Noboa, en el que le respaldaba al juez Serrano, y decía al final lo que no le daba el respaldo, la seguridad, pero de lo que no se podrá salvar es más o menos de las garras de la mafia. Y uno se pregunta, ¿qué es eso? ¿Una amenaza o es una advertencia o qué es? O sea, me pareció un párrafo sumamente impertinente y confuso, ¿no? Porque... diciéndole que tiene que sentenciar, ¿no? Igual tiene que sentenciar. Claro, pero al final le dice esto, o sea, de quién no se va a poder librar es de las mafias y... O sea, ¿cómo puede decir? Uno no sabe si tomar como una amenaza o tomar como una descripción de lo que, miren, así es nuestro país, qué pena, no se va a poder salvar. En ambos casos, un gran error. Y claro, lo que vemos ahora, una expectativa de este juicio político que vamos a ver si se cumple. De todos modos, y yo creo que ya no debería esperarse el juicio político, por decencia el Godoy debería renunciar. Pero además tenemos un encarrilamiento de todas las instituciones en el mismo tema, porque por ejemplo por ahí saltó el nombre del contralor, saltó el tema de la inacción del fiscal, no hay un allanamiento, no hay una requisición de teléfonos para ver quién le ordenó al señor Gaibor llamar al juez, porque del señor Gaibor no ha de haber salido, pues, ¿no? Exacto, lo que dices, y además solo falta, y yo me extraña que no haya habido una marcha organizada por Daniel Noboa, por el gobierno, así como hizo contra la Corte Constitucional, que saliera a expresar la indignación que me imagino que debería sentir él, como siente la gente, como siente todo el Ecuador, la indignación ante un hecho tan evidente, tan sucio, digamos, ese empantanamiento y esa vinculación que es sumamente clara de su esposa, de él como ex defensor, de su asistente Gaibor, digamos, el Gaibor que estuvo involucrado en la grabación. ¿Cómo es que no ha salido a hacer una manifestación? Bueno, no en la calle como hizo en la Corte Constitucional, que fue una cosa vergonzosa e inadmisible, introduciendo, digamos, montándose y haciendo caso omiso de la independencia de poderes. En este caso, o sea, ¿cómo es que respecto de otro poder, el Poder Judicial, que es transversal, al igual no dijo ni chus ni mus, ¿no? Ahora, Osvaldo, justamente en lo económico, ¿qué costo tiene para el país cerrar el año con una crisis institucional en la justicia como la que acabamos de describir? A ver... Efectivamente, claro, ese no es un tema de mi expertise, pero afecta el riesgo país, sí, afecta sí. En los indicadores, sí, allá, en la inversión que tanto habla el gobierno. Ajá, allá iba. Hace 2 años publicaron un premio Nobel que me pareció muy interesante, y ese premio Nobel económico, de economía, resumía
que los países más desarrollados tienen una característica en común frente a los menos desarrollados, y esa es la institucionalidad. Es decir, los autores llegaron a definir ya con números, con cifras, que cuando tienes instituciones fuertes es más probable que logres desarrollar mejor tu país, tu sociedad, tu economía. Entonces, creo que por ahí abordo el tema. Estabilidad. Estabilidad. Entonces, pues, lo que ha pasado en el país este año, cómo se cierra, es un año para mí matizado con diferentes cifras que deben ser analizadas. Es decir, rebotas del año pasado, es lo primero, es decir, crecemos porque rebotamos del año pasado. El año pasado, acordémonos, un año electoral, un año sin luz, un año con aumento de IVA. Entonces, era obvio que ibas a rebotar. Ahora, a eso se le suman algunos asuntos que para mí son cuestionables. Más de 1.000 millones entregados en bonos, ¿alientan el consumo? Sí, por supuesto. ¿Qué tan sostenible es eso? No es sostenible. Pues, lo segundo, las remesas. Otra vez rompen récord. A mí me han entrevistado en algunos casos por este asunto y yo digo, para mí no es un país que yo espero el que Ecuador viva de sus remesas y que más familias se destruyan, viajen y que de eso estemos viviendo todos. Un tercer factor que sería el más rescatable son las exportaciones. Estos tres han hecho que el consumo rebote, repunte, pero en términos generales eso no significa orden macroeconómico. Entonces el país avanza sin instituciones, el país avanza sin planes, sin rumbo, no hay plan económico, no existe plan de producción, no hay un modelo de desarrollo donde estemos avanzando. Es decir, esto es una improvisación permanente y probablemente el siguiente año sea más complejo todavía, porque en eso Javier sabrá más que yo. Pero yo no le viví muy de cerca porque estuve viajando en el paro y la consulta posterior, etcétera. Pero es indudable que políticamente hay un antes y un después. Es decir, ya no es el mismo presidente con la misma fuerza política. Sumas todos esos asuntos, probablemente el siguiente año sea un año con bastante incertidumbre. Ya ven los estiajes, es decir, estamos ya viendo la inacción de un gobierno que ya va más de 2 años viendo qué es lo que se debería hacer y cuál ha sido el resultado. El resultado es corrupción, el resultado es que la plata del IVA, la plata ahora de los subsidios, termina en un saco roto que al final nadie rinde cuentas. Pero sin embargo el gobierno muestra cifras alentadoras, pero claro, la realidad que vive el ciudadano no refleja eso. No, pues y además las cifras alentadoras son sacadas de contexto también. Entonces te dicen el crecimiento económico, pero no te explican en qué está basado ese crecimiento económico, el rebote. Te dicen el riesgo país y uno dice, sí, pues está bien el riesgo país, eso no es discutible. Pero en el extremo veamos el caso de este personaje que no hay que olvidarse, Richard Martínez, en pandemia. Hace ripos. En finanzas, ripos es una apuesta, le llaman al margen, es un tema bien específico de finanzas, es decir, tu activo bajó de precio, te llaman al margen. ¿Qué hicimos en pandemia? Pagamos deuda. Entonces, el riesgo país, claro que es un indicador, pero es un indicador que debe analizarse a la luz de un contraste con varios asuntos. Por ejemplo, el déficit. Es decir, si tú mantienes un déficit de 5 puntos del Producto Interno Bruto permanentemente estando dolarizado, claramente se ve que no es sostenible. Entonces, ya pasó con Lazo. Saca ciertas cifras, encuentra ciertas cosas y las vas diciendo que son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues, claro, algo de riesgo país disminuido, indudable, pero el país con la mayor cantidad de muertes violentas de su historia, de los más peligrosos del mundo. Fruto del desempleo y la no inversión, ¿no? El desempleo, además, la inversión. Entonces creo que ahí se asienta lo que yo estoy mencionando. Es decir, no hay nada estructural atrás, Giselle. Y con la unidad estructural, pues lo difícil es que se mantenga en el tiempo. Acaba de decir la ministra, este año sí vamos a hacer obra vial, este año ahora sí vamos a ver, porque ya tenemos presupuesto propio, lo acaba de decir la ministra. Eso como que no es tan confiable, digamos, nos quieren volver a mentir, ¿o no? Lo que pasa es que si usted mira la proforma presupuestaria, Hernán, se dan cuenta que es un engaño permanente que nos hacemos todos los ecuatorianos. Es decir, una proforma presupuestaria con necesidades de financiamiento de 16.000 millones de dólares. Tenemos que pagar deuda y ya la deuda que renegoció Moreno en el año 20, pagamos solo intereses, 2020 me refiero, ahora ya nos toca pagar parte de ese capital, me parece que son 1.000 millones. Y entonces, claro, la pregunta es, con un déficit de 5.500 millones esperado para el 2026, ¿ustedes dónde creen que va a salir la plata para invertir? Ahora, sería diferente
que nos digan los ministros, tenemos un plan de alianzas público-privadas. Este es el plan que vamos a presentar en el sector petrolero, en el sector vial. Ya Emiratos Árabes tiene este pozo o de estos pozos. Claro. No, eso decir, no tenemos. No tenemos. Entonces, mientras eso no esté, pues yo me acojo al beneficio de la duda, que es lo que ha pasado hasta ahora. Ahora, Bonil, marcábamos justo, tú mencionabas un tema que es clave en todo, creo, ¿no? Que es el tema de la seguridad. Terminamos con el país más violento, como el año más violento en la historia del país, pero hemos vivido un conflicto armado interno, una narrativa permanente de emergencia. Desde tu lectura política y simbólica, ¿el gobierno logró construir autoridad o terminó gobernando desde justamente la reacción? Sí, antes un dato, lo de Chevron también hay que pagar este año. Están negociando, pero hay algunos de esos temas, ¿no? Claro. Hay que pedir una rebaja primero, según dijo el procurador, y luego esperar que nos digan, vean, en tantas cuotas paguen. Claro, ¿no? Sí, hay... me enanco en el final de tu intervención. Y claro, ¿con qué plata vamos a pagar? ¿No? Con un déficit. Y claro, este liderazgo... A ver... una opción es decirlo muy coloquialmente, como el gobierno nos ha tenido con el tema, la narrativa del control de la inseguridad, pero creo que hay público infantil también, pero creo que hemos estado engañados en el sentido de que con este leitmotiv el gobierno durante los primeros meses de gobierno quiso hacer todo a su antojo. Quiso colmar todos los poderes, se pasó por el forro la Constitución, el nombramiento de Gaibor nuevamente. Es decir, todo se le perdonó. El tema de la vicepresidenta Abad, que a muchos no nos gustaba porque consideramos que era un personaje nefasto, todo puede ser. Pero se pasó la ley por el forro, eso es indiscutible. Y todas esas cosas se le perdonó a Noboa porque estaba enfrascado en una lucha por la seguridad. Yo creo que eso ya se le está acabando, ese sucre, esa moneda ya se le está acabando. Resultados, o sea, vemos ahora que se escapó, ¿cómo se llama? Que lo trajeron ahora de Emiratos Árabes, el comando de la frontera, el gerente, ¿no? Claro que eso no depende del gobierno estrictamente, depende de la fiscalía. Pero hay gente que dirá, miren, sí capturaron a los cabecillas de los choneros, de los lobos, ahora el de la frontera. Y de las toneladas, que sigue lo que sea. Claro. Pero pongamos un caso puntual, lo que está pasando ahora con el juez Serrano, lo que pasó, ¿sí? Es una cosa gravísima. ¿Cómo puedes creerle a un gobierno que no ha dicho nada? ¿Tú crees que pasaron más casos Serrano? ¿Que hubo influencia? Sí, sin duda. Lo que pasa es que no sabemos. O sea, todo te da para sospechar o por lo menos para ya no confiar. Y la confianza es un activo súper delicado y valioso en la economía y en la gobernanza política. Pero hay instituciones en donde las autoridades se muestran muy vivas, ¿no? Y tú lo has plasmado en tus caricaturas, y en otros lados como que muy torpes, porque me refiero al caso Progen, Austral, que también han sido noticia. Como que nos vieron la cara ahí, ¿no? Nos trajeron cosas viejas, chatarra. Y se lavan las manos, se pasan a pelotita. Tuve oportunidad de estar en un foro en donde estaba el ministro Luque. Y claro, haces una cronología y dices, yo no firmé, yo no estuve cuando se firmaron. Le digo, pero usted fue a ver, a verificar, está poniendo su prestigio, está poniendo la cara que va a garantizar. No hizo todo el proceso, pero deja marcada la línea y el proceso, ¿no? Entonces, Inés Manzano, ¿no? Que luego de toda la protesta que hubo en Azuay por el proyecto de Loma Larga, después de todas las protestas dice, ok, vamos a revocar la licencia. Y esa medida fue una medida muy cuestionada también, porque según el criterio de algunos juristas, lo que debía haber hecho es anular, porque esa licencia ambiental estuvo generada de manera ilegal. Al hacer eso, la ministra Manzano abrió la puerta a que la empresa pudiera demandar una indemnización. Es decir, ha habido todos estos o muchos silencios o muy hechos los vivos que uno como ciudadano al final dice, yo ya no te creo, me estás engañando. Sumemos a eso
el silencio deliberado, porque parece una política comunicacional explícita, la de no dar cuentas, la de no hablar, la de no decir, la de no responder. Pero este próximo año parece que no tendrá la misma carta blanca para hacer y deshacer, ¿no? Por el sentimiento popular de la gente. Lamentablemente el tiempo se nos hizo cortísimo para este diálogo, pero sí me gustaría tener una visión de ustedes de qué serían los retos mayores que hay que emprender ya en materia económica, en materia política, el 2026, ¿cómo debe empezar? A ver, yo creo que es importante sin ir a los temas muy técnicos de la macroeconomía. La gente está buscando dos asuntos para mí que son fundamentales: empleo y seguridad. Para mí esos deberían ser como los asuntos de enfoque principal del gobierno. Por supuesto, para eso uno tiene que ir a la macro. Entonces, para aquello necesitas orden fiscal, rendición de cuentas, y eso no existe. Entonces, el empleo, ¿cómo se crea? Pues en teoría económica hay dos vertientes bien claras. La una es de inversión, la demanda agregada, y la otra es las leyes. Entonces, ahora hay que emprender un gran diálogo para conversar, declarar ciertos sectores en emergencia, tratar de lograr acuerdos entre unos y otros para que la gente encuentre empleo. Es un primer gran tema. El segundo gran tema es la seguridad. Entonces, ese me lleva a un asunto que yo veo que sí es transversal en el gobierno, y es los perfiles de las personas que acompañan al presidente. A mí me suena más a una corte real que antes que a un grupo de ministros. Entonces, todo le alaban, todo le he visto yo de propia fuente. ¿Y el tercero cuál sería? Solo acabo esto, el punto es que se pelean por quién es más amigo de Noboa, quién le hace más caso, y eso realmente ¿quién más te da escribe cuenta. en Instagram también? Eso es un asunto bien delicado. Y indudablemente, el otro tema es cómo genero yo inversión, es decir, cómo hago que esa inversión acompañe las leyes laborales. Entonces, ahí resumo diciendo que probablemente para lograr aquello, a Noboa le debe resultar ya imprescindible incorporar perfiles adecuados para cada cartera. O sea, no puede ser que tú tengas un ministro del Interior que no le conozco, yo he dicho al señor, estuve en una entrevista en la mañana, un bachiller, ¿qué experiencia tendrá en esto? Que te dice que ha hecho 2.100.000 operativos, claramente denota que no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando. Entonces, si vamos al cuadro de energía, si vamos a producción, si vamos a economía y finanzas, te encuentras con lo mismo, Giselle, es decir, no tienes nada, no hay ningún plan de nada. Entonces, empleo, seguridad, las prioridades, lo que mencioné, son los puntales para lograr que esas prioridades se den. No es que es arte de magia, pero la gente va a sentir que algo pasa si es que tiene empleo y no le matan en la esquina. Bonil, vas a tener que descansar unas horas porque se vienen días duros, ¿ah? Hay mucho que dibujar. Yo soy más bien pesimista, ¿no? Porque Noboa, teniendo todo lo que tuvo en este año, mayoría en la asamblea, derroche de bonos electoreros, una política clientelar, yo no veo que vaya a rectificar eso, una política comunicacional cero. O sea, yo no le veo pulso, músculo ni ganas de recuperar. Francamente, uno podría decir sí, como acabas de decirlo tú muy bien, un diálogo entre todas las, pero la política en el Ecuador y en todo el mundo es de un canibalismo brutal. Y entonces, tal como está la situación ahora, un presidente debilitado cada vez más, con una credibilidad a la baja. Pienso que si su mayor activo ha sido la seguridad, ¿qué golpe de efecto más podrá dar que le recupere? No se me ocurre. Veamos qué pasa. Veamos ya sabemos por dónde va tu próxima caricatura, entonces. Ya la tan tiene positiva. pensada, me imagino. Bueno, gracias a ustedes por participar en este diálogo, por analizar los acontecimientos del 2025. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.